Buen día con todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para comprender cómo se transformó el mundo moderno y cómo estos cambios afectaron directamente a América Latina y al Perú. El tema es guerras mundiales e industrialización, el lugar de América Latina y el Perú en la reconfiguración del poder global. Cuando escuchamos hablar de guerras mundiales, normalmente pensamos en Europa, en Alemania, en Estados Unidos o en Japón. Sin embargo, aunque América Latina estuvo lejos de los principales campos de batalla, las consecuencias económicas, políticas, sociales de estos conflictos también impactaron profundamente a nuestra región. Las guerras mundiales no solo significaban millones de muertos y destrucción, también cambiaron el equilibrio del poder mundial, modificaron las relaciones económicas internacionales y transformaron la manera en que los países se relacionaran entre sí. Antes de continuar, vamos a diferenciar dos conceptos importantes. Uno de ellos que es el imperialismo tradicional, que consistía en el control directo de un país sobre otro mediante colonias, ejércitos, ocupación territorial. Por ejemplo, un ejemplo claro fue el dominio de las potencias europeas que ejercieron sobre África y Asia durante el siglo XIX. En segundo es el neoimperialismo. Esta es una nueva forma de dominio que no necesitaba conquistar territorios o con soldados, sino controlar la economía, las inversiones, los préstamos y el comercio internacional. En este sistema, los países modernos influían sobre los más débiles mediante dependencia económica. Esto fue precisamente lo que ocurrió en muchos países de Latinoamérica durante el siglo XX. Aunque formalmente eran independientes, seguían dependiendo de las grandes potencias para vender sus materias primas, recibir inversiones y tecnología. En esta primera exposición analizaremos cómo la Primera y la Segunda Guerra Mundial transformaron el sistema internacional, cómo afectaron a América Latina y cuál fue el impacto específico en el Perú. También veremos cómo surgieron procesos industrializados en la región y por qué, a pesar de estos avances, América Latina continuó siendo independiente económicamente. Y finalmente vamos a reflexionar sobre las consecuencias que todavía hoy se mantienen en nuestra economía y en nuestra relación con las potencias mundiales. Bien, ahora hablemos sobre la Primera Guerra Mundial y la transformación, el mapa mundial. Primero, la Primera Guerra Mundial ocurrió entre 1914 a 1918, lo cual fue uno de los conflictos más destructivos hasta el momento. Lo cual, pues justamente la Primera Guerra enfrentó a dos grandes bloques. Hablamos justamente de las potencias centrales, conformadas por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Así que, por otro lado, también podemos hablar sobre aliados muy importantes que fueron ocurriendo, así como Francia, Inglaterra, Rusia y posteriormente inclusive hasta Estados Unidos, que ingresó en el año de 1917. Estas causas, la verdad, hizo la guerra fueron muy múltiples. En ellas, la verdad, destacan el nacionalismo extremo, la competencia económica entre potencias, y también el imperialismo y las alianzas militares. El asesinato de la verdad también del archiduque Francisco Fernando de Cervejo también fue el detonante de este conflicto, lo cual fue justamente que, bueno, la guerra primero terminó entre 1918, en lo con la derrota de Alemania y la firma del Tratado de Versalles en 1919. En este tratado, la verdad, se transformó completamente el mapa político de la Europa, desapareciendo justamente grandes imperios. Hablamos justamente del Imperio Alemán, el Austrohúngaro, el Otomano y el ruso. Sí, también el ruso. Entonces, en su lugar, inclusive surgieron nuevos países. Hablamos, por ejemplo, como Polonia, Yugoslavia y Checoslovaquia. Además, también se creó la Sociedad de Naciones Unidas, considerando el primer intento de formar un organismo nacional para mantener justamente también lo que es la paz mundial. Además, bueno, hubo, la verdad, hablando de todo esto, se crearon justamente muchas consecuencias que no solo también afectaron a Europa. Si hablamos de nuestra querida América Latina o LATAM, también experimentaron, la verdad, cambios muy importantes. Primero, podemos hablar sobre que durante el conflicto, Europa dejó de comprar muchos productos latinoamericanos y también redujo la exportación de productos industriales a nuestra región. Esto provocó que la verdad hubo una interrupción entre comercios internacionales. Como consecuencia, varios países latinoamericanos tuvieron que buscar nuevas alternativas económicas, y aquí es donde Estados Unidos comenzó a ganar una enorme influencia en nuestra región. Mientras que la verdad Europa estaba debilitada por la guerra, Estados Unidos se fortalecía económicamente y militarmente,
Las inversiones estadounidenses crecían rápidamente en América Latina, especialmente tales como sectores como la minería, las ferrocarriles, el petróleo y la agricultura en exportación. En el caso del Perú, nuestro querido Perucito, esta guerra la verdad también bueno, la verdad exportamos muchos minerales, tales como algodón, azúcar, inclusive todo eso iba hacia Estados Unidos. Esto generó que la verdad muchos importantes por ciertos grupos económicos, pues, pero cuando terminó la guerra, ¿qué podemos decir? Que los precios de verdad cayeron bruscamente y muchos países de Latinoamérica entraron en crisis porque nuestra economía, la verdad, era demasiado dependiente de ellos. Entonces, también podemos decir que otro aspecto importante también fue la guerra que justamente, la verdad, vulneró mucho a lo que es América Latina y que, bueno, como naciones importantes, pues empezamos a disminuir todo y finalmente, pues, tuvimos que internamente comprar algunos bienes a algunos que la verdad compraban extranjeramente. Aunque todavía la verdad es un proceso un poquito limitado, aquí empezaron las primeras ideas de la verdad hacer una industrialización regional y ya no depender tanto de las importaciones extranjeras. Y ya pues, si hablamos de verdad de la Primera Guerra Mundial, también se tenía que considerar que fue un proceso muy limitado y que aquí empezamos las primeras ideas de industrialización regional. Aquí, por ejemplo, este cambio también no solo fue económico, sino también fue un cambio político, ya que Estados Unidos comenzó a intervenir más en la región mediante préstamos, acuerdos, comercios internacionales e influencia diplomática. Entonces, de esta manera se consolidó nuestro conocido, bueno, el neoimperialismo. La Segunda Guerra Mundial y el enfrentamiento entre imperios. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló en el año 1939 y 1945, y esta fue mucho más destructiva que la Primera Guerra Mundial. Y este conflicto representó una lucha por el dominio mundial entre las grandes potencias. Por un lado estaba el eje conformado por Alemania nazi, Italia fascista y el Imperio japonés. Y estos países buscaban extender sus territorios y crear una nueva orden mundial. Por otro lado estaban los aliados conformados por Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y otros países. La guerra inició oficialmente en el año 1939, cuando Alemania invadió Polonia. A partir de ahí, Hitler utilizó la estrategia conocida como Blitzkrieg o la guerra relámpago, que permitía conquistar territorios rápidamente mediante ataques coordinados. Es así que Alemania logra ocupar territorios en Europa. La batalla de Stalingrado marcó el inicio de la derrota alemana. Mientras tanto, en Asia, Japón también intentaba expandirse como una potencia imperial, y el ataque japonés al Pearl Harbor en 1941 provocó el ingreso oficial de Estados Unidos a la guerra. Desde ese momento, Estados Unidos incrementó enormemente su producción industrial y militar. La guerra terminó en 1945 después de que Estados Unidos lanzara bombas atómicas a Nagasaki y Hiroshima. Este hecho mostró el enorme poder militar y tecnológico de las nuevas superpotencias, y las consecuencias de la Guerra Mundial fueron enormes. Primero, Europa quedó devastada económica y socialmente. Segundo, Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como las dos nuevas superpotencias mundiales, y así comenzó la Guerra Fría. Y el mundo dejó de ser multipolar y pasó a estar dividido en dos bloques: el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque socialista liderado por la Unión Soviética. Además, muchos territorios coloniales en Asia y en África comenzaron procesos de independencia. La guerra debilitó profundamente a los antiguos imperios europeos. Ahora bien,
¿Qué papel jugó América Latina en este contexto? Aunque la región no fue un escenario principal de combate, sí tuvo un papel estratégico. Muchos países latinoamericanos apoyaron a Estados Unidos mediante la exportación de materias primas, el apoyo diplomático, la cooperación económica, el suministro de alimentos y minerales, por ejemplo, el cobre chileno, el petróleo venezolano y los minerales peruanos. Estos fueron importantes para la industria de la guerra. Además, Estados Unidos fortaleció su influencia política sobre la región mediante acuerdos militares y económicos, y esto consolidó aún más la dependencia latinoamericana respecto a Estados Unidos. Impacto en América Latina y el Perú. Las dos guerras mundiales provocaron transformaciones económicas profundas en América Latina. Uno de los cambios más importantes fue el inicio del proceso de industrialización por sustitución de importaciones. ¿En qué consistía esto? Durante las guerras, Europa dejó de enviar productos industriales porque toda su producción estaba enfocada en el conflicto militar. Ante esta situación, los países latinoamericanos tuvieron que empezar a fabricar internamente muchos productos que antes importaban. Esto permitió el crecimiento de industrias nacionales. Entre las industrias que más crecieron estuvieron la industria textil, la industria alimentaria, la fabricación de calzado y productos básicos de consumo. En países como Argentina, Brasil y México, el crecimiento industrial fue bastante importante. El Estado comenzó a intervenir más en la economía para proteger la producción nacional. También surgieron movimientos nacionalistas que defendían una economía más autónoma. Sin embargo, este proceso tuvo muchas limitaciones. Aunque se desarrollaron algunas industrias, América Latina seguía dependiendo principalmente de la exportación de materias primas. Es decir, nuestra economía continuaba basada en minerales, petróleo, café, azúcar y algodón. Además, la mayoría de maquinaria y tecnología seguía viniendo del extranjero. Por lo tanto, la industrialización no logró romper completamente la dependencia económica. La CEPAL explicó que la industrialización latinoamericana surgió como respuesta a la crisis del comercio internacional. Es decir, no fue resultado de un desarrollo planificado desde el inicio, sino una reacción obligada ante las dificultades económicas generadas por las guerras. En el Perú, las guerras también impulsaron cierto crecimiento industrial. Como las importaciones disminuyeron, el país empezó a producir internamente algunos bienes. Las industrias que más crecieron fueron textiles, alimentos y manufacturas básicas. El Estado peruano aplicó algunas medidas de protección para apoyar la producción nacional. Sin embargo, el Perú continuó dependiendo fuertemente de la exportación de materias primas. Los minerales seguían siendo la principal fuente de ingresos. Además existían varios problemas estructurales: la falta de tecnología, la escasa inversión industrial, la dependencia del capital extranjero, concentración económica en Lima y desigualdad social. Esto significaba que el crecimiento económico no beneficiaba a toda la población por igual. Mientras algunos sectores empresariales crecían, gran parte de la población seguía viviendo en la pobreza. Otro aspecto importante fue la creciente influencia de Estados Unidos en el Perú. Muchas empresas estadounidenses invirtieron en minería y otros sectores estratégicos. Esto fortaleció la dependencia económica peruana respecto al capital extranjero. Por eso, aunque las guerras ayudaron a impulsar la industrialización, también reforzaron la inserción dependiente del Perú dentro de la economía mundial. En otras palabras, el Perú seguía ocupando el papel de exportador de materias primas. Bien, llegados a este punto, es importante reflexionar acerca de esta situación, dado que después de analizar estos procesos históricos, podemos entender que las guerras mundiales no solo cambiaron a Europa o a las grandes potencias, también transformaron profundamente América Latina y al Perú. Por un lado, las guerras generaron oportunidades económicas, permitieron cierto crecimiento industrial y mostraron la necesidad de producir internamente. Muchos países latinoamericanos comenzaron a pensar en modelos económicos más independientes. Sin embargo, también quedó en evidencia la fragilidad económica de la región. La dependencia de materias primas y de capital extranjero continuó siendo muy fuerte. Además, Estados Unidos aprovechó el debilitamiento europeo para consolidar su influencia política y económica sobre América Latina. Aquí aparece claramente el concepto de neoimperialismo. Ya no era necesario conquistar territorios militarmente,
El control podía ejercerse mediante inversiones, préstamos, comercio y dependencia financiera. En el caso del Perú, aunque hubo avances industriales, los problemas estructurales continuaron: desigualdad social, centralización económica, dependencia minera y falta de una industrialización sólida. Muchos de estos problemas siguen presentes, incluso en la actualidad. Por eso, estudiar este periodo histórico nos ayuda a comprender mejor los desafíos económicos que todavía enfrenta América Latina. Nos permite reflexionar sobre la importancia de construir economías más diversificadas y menos dependientes y con mayor desarrollo tecnológico propio. También nos enseña que el crecimiento económico no siempre significa desarrollo real, sino existe una distribución más justa de los beneficios para todos.